El sol caía con una luz blanca y polvorienta sobre el pequeño mercado fronterizo de San Damián, un rincón olvidado entre las montañas del territorio de Arizona. El aire olía a cuero, sudor y aguardiente. Los hombres discutían por caballos, rifles o sacos de maíz, pero esa mañana la multitud se había reunido por algo distinto. En el centro, sobre una plataforma de madera, estaban las mercancías humanas, prisioneros apaches, capturados en las últimas incursiones. Entre ellos, encadenada a una estaca, había una mujer, no más de 23 años, alta, de piel cobriza y cabello negro hasta la cintura. Su presencia parecía desafiar a todos los que la miraban. No bajaba la vista, ni siquiera cuando el látigo del subastador trazó un chasquido en el aire para llamar la atención. Tenía los ojos más fieros que Ethan Graves había visto en su vida. Ethan no había ido allí a comprar a nadie. Era un vaquero solitario, curtido por los años de polvo, trabajo y pérdida. Había llegado a San Damián para vender un par de yeguas y abastecerse de pólvora antes de regresar a su rancho, a 3 días de distancia. No le gustaban los mercados ni la manera en que los hombres se comportaban cuando olían el miedo o la pobreza. Pero algo en aquella escena lo detuvo. El subastador, un tipo de sombrero grasiento y voz ronca, gritaba: «Cautiva Apache, fuerte joven, sin hijos, perfecta para el servicio o el campo. Ofrezcan su mejor precio». Nadie se movió. El murmullo entre los presentes fue más de temor que de deseo. Los apaches eran vistos como enemigos y quien se atreviera a poseer a uno, aunque fuera mujer, cargaba con mala suerte. Un anciano murmuró: «Las almas rojas traen la muerte». Otro escupió al suelo y se alejó. Ethan la observaba. La mujer no pedía ayuda ni lloraba. Solo miraba el horizonte con una serenidad que contrastaba con las cadenas que le cortaban las muñecas. Había dignidad en su postura y un desafío silencioso en su respiración contenida. Aquel no era el rostro de una esclava. Era el de una reina destronada. ¿Nadie?, insistió el subastador frustrado. «Vamos, caballeros. No todos los días se encuentra una pieza así». Ethan sintió una punzada extraña en el pecho. No sabía si era compasión o algo más antiguo, una sensación de injusticia que había enterrado tiempo atrás. Dio un paso al frente. «¿Cuánto pides por ella?», preguntó con voz grave. El subastador lo miró con sorpresa. «Depende del interés, vaquero». Bajó la voz. «No querrás tener problemas con los apaches, ¿verdad?». «No busco problemas», respondió Ethan. «Solo trato justo». Hubo risas entre los hombres que lo rodeaban. «¿Trato justo por una india?». «Maldición, este gringo está loco», bromeó uno. Ethan no contestó. Sacó una bolsa de cuero de su cinturón y la arrojó al suelo frente al subastador. Sonó el tintineo de las monedas. «Ahí tienes. Tómalo o déjalo». El hombre contó rápido, con dedos temblorosos. Era suficiente para comprar 3 caballos, pero Ethan no titubeó. «Trato hecho», dijo el subastador, extendiendo la mano. Cuando soltaron las cadenas, la mujer apache dio un paso al frente. Su mirada se clavó en los ojos del vaquero, fría como el acero. Durante un instante, el mundo se detuvo. Los ruidos del mercado desaparecieron y solo quedó el sonido del viento moviendo el polvo. Ella habló por primera vez, su voz baja y áspera. «No soy tuya». Ethan sostuvo su mirada. «Lo sé», respondió sin alterarse. «Pero ya no eres de ellos». Ella frunció el ceño sin comprender. Los hombres alrededor se reían, apostando sobre cuánto duraría antes de que escapara o lo matara. Pero Ethan no escuchaba. Vio cómo ella se enderezaba, recogiendo la poca dignidad que el cautiverio no le había robado. Le ofreció su manta para cubrirse, pero ella la rechazó con un movimiento brusco. «Mi nombre es Ethan», dijo él. «No me interesa tu nombre, hombre blanco», contestó ella, con el orgullo de una guerrera. Entonces, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia el caballo del vaquero, todavía con las cadenas colgando de sus muñecas. Ethan la siguió, sintiendo que había cruzado una línea invisible, una de la que ya no habría retorno. A su alrededor, el mercado seguía su rutina, gritos, risas, apuestas. Pero para Ethan Graves, ese día marcaría el inicio de algo que ni siquiera él podía nombrar. No había comprado a una esclava. Había sellado su destino con una mujer que el mundo había intentado quebrar, y que aún seguía en pie. Y en los ojos de Nayara, porque más tarde sabría su nombre, ardía una promesa silenciosa. Nada en su vida volvería a ser igual. El sol ya se ocultaba cuando Ethan Graves y la joven apache dejaron atrás el pueblo de San Damián. El viento del desierto soplaba con fuerza, arrastrando arena y recuerdos viejos. Ella caminaba delante, descalza, con las cadenas aún colgando de sus muñecas, pero sin mostrar el más mínimo signo de cansancio. Su paso era firme, casi desafiante. Ethan la observaba en silencio, sujetando las riendas de su caballo. Quiso ofrecerle montar, pero la rigidez de su espalda le advirtió que un gesto mal interpretado podría encender otra tormenta. Aquel no era un ser quebrado. Era una llama que seguía ardiendo, incluso bajo el peso de la derrota.
La tarde se tornó azulada. El horizonte ardía en un tono rojizo y el sonido de los grillos comenzó a llenar el aire. Ethan desmontó junto a un arroyo para descansar y encender un pequeño fuego. La mujer se quedó a unos metros observando todo con atención, como si esperara que él intentara algo. «Puedes beber», dijo Ethan señalando el agua. Ella no respondió. Ni siquiera se movió. Sus ojos, 2 carbones encendidos bajo la sombra del crepúsculo, lo estudiaban como a un enemigo. El vaquero suspiró y se agachó junto al fuego. «No te haré daño, muchacha. No soy de esos hombres». Entonces ella habló con voz baja, casi un murmullo, pero cargada de veneno. «Todos los hombres blancos dicen lo mismo antes de quitar algo». Ethan la miró fijamente. En su tono no había miedo, sino odio. Un odio tan hondo que ni el desierto podría secarlo. Comprendió que sus palabras no bastarían. Había comprado una prisionera, sí, pero también había heredado sus heridas. Ella siguió hablando, esta vez con una mezcla de furia y orgullo. «No sabes lo que has hecho, vaquero. Mi pueblo te maldecirá. Mis muertos te seguirán. No hay oro suficiente que pueda comprar el alma de una hija de la montaña». «No compré tu alma», respondió Ethan con calma. «Compré tu libertad». La mujer soltó una risa amarga, una carcajada sin alegría que se perdió entre los ecos del valle. «¿Libertad? ¿Y esas cadenas qué son?». Levantó las manos, las esposas tintineando a la luz del fuego. «No hay libertad cuando uno tiene amo». Ethan no supo qué decir. En parte tenía razón. Él había pagado por ella, y por más nobles que fueran sus intenciones, el acto seguía siendo una compra. Se levantó sin prisa, sacó su cuchillo y se acercó. Ella retrocedió instintivamente, los músculos tensos, los ojos ardiendo como si estuviera lista para pelear. Ethan levantó el cuchillo, pero no hacia ella. Lo usó para cortar la cadena que unía sus muñecas. El metal cayó con un sonido seco. «Ahora no me debes nada», dijo. Ella bajó lentamente las manos mirando las marcas rojas que las esposas habían dejado en su piel. La sorpresa se mezcló con desconfianza. Por primera vez el fuego de sus ojos titiló no por miedo sino por confusión. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. Ethan volvió al fuego. «Porque nadie debería vivir con cadenas. Ni siquiera tú». Hubo un largo silencio. El viento movía el cabello de la mujer, que se quedó de pie, inmóvil, observándolo como si intentara descubrir su verdadera intención. Finalmente se acercó, dio un paso y luego otro hasta quedar del otro lado de la hoguera. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Ethan Graves». El vaquero arrojó un pedazo de madera al fuego sin mirarla directamente. «¿Y tú?», ella tardó en responder. Su voz sonó como un suspiro que venía desde muy lejos. «Nayara. Significa la que observa desde el fuego». Ethan asintió lentamente. «Entonces, Nayara, observa todo lo que quieras. No te detendré». Sus ojos se encontraron al fin. En ellos Ethan vio más que rabia. Vio un alma entera intentando sobrevivir. Y en la mirada de Nayara, por un instante fugaz, apareció algo que no era odio. Quizás curiosidad. El fuego crepitó entre ambos, lanzando chispas al cielo. Ella se sentó sin decir nada, aún manteniendo la distancia, pero aceptando al fin un poco de carne seca que él le ofreció. No era un gesto de rendición, sino una tregua silenciosa. Esa noche, Ethan comprendió que la batalla más difícil no sería contra los hombres ni el desierto, sino contra la distancia que separaba su mundo del de ella. Y en los ojos de Nayara, esa mirada de fuego que parecía atravesar la noche, comenzó a arder una historia que ninguno de los dos había pedido, pero que el destino ya había escrito. El amanecer del desierto siempre llegaba sin aviso. Primero un tono violeta en el horizonte, luego el rojo de las montañas y al final el sol irrumpiendo como una hoguera en el cielo. Ethan Graves ajustó la silla de su caballo y lanzó una mirada a Nayara, que dormía envuelta en su manta, no muy lejos del fuego apagado. Había pasado la noche en silencio, igual que él. No hubo palabras, ni promesas, ni siquiera agradecimientos. Solo 2 almas ajenas compartiendo el mismo pedazo de tierra. Cuando el viento frío la despertó, Nayara se incorporó lentamente. Su cabello negro, suelto y enmarañado, le caía sobre los hombros como una sombra viva. Ethan la observó intentando adivinar en qué pensaba. Ella no lo miró. Simplemente se levantó, tomó un poco de agua del arroyo y caminó hacia el caballo sin decir una sola palabra. «Sube», dijo Ethan sujetando las riendas. «Puedo caminar». Su tono fue cortante, como una piedra golpeando otra. «El rancho queda 3 días», replicó él sin molestarse, «y el sol no tiene piedad con nadie». Nayara lo miró, con esa mezcla de orgullo y rabia que la hacía parecer más fuerte de lo que cualquier cadena podría romper. Aún así aceptó montar, pero con una condición. Lo haría detrás de él sin tocarlo. Ethan asintió. No discutió. Cabalgaban en silencio entre cañones y senderos polvorientos.
El sonido del viento se mezclaba con el crujido de la montura. De vez en cuando, Ethan giraba un poco la cabeza para asegurarse de que ella estuviera bien. Nayara mantenía la vista fija en el horizonte, sin mostrar cansancio ni miedo. En uno de los descansos, al mediodía, Ethan desmontó y buscó sombra bajo una roca. Abrió su cantimplora y la ofreció. «Bebe». Ella lo observó un largo instante antes de aceptar. Bebió un sorbo y luego se limpió la boca con el dorso de la mano. «¿Por qué haces esto?», preguntó con una frialdad que escondía curiosidad. «¿El qué?». «Tratarme como si fuera humana». Ethan sostuvo su mirada. «Porque lo eres». Nayara sonrió, pero fue una sonrisa amarga. «Para los tuyos no. Para ellos soy un trofeo. Una sombra con piel morena». Ethan apretó la mandíbula. «Yo no soy como los míos». Ella lo estudió unos segundos, como si intentara leerlo por dentro. Luego apartó la mirada. «Nadie escapa de su gente, vaquero». «Ni siquiera tú». Ethan no respondió. Tenía razón. Por más que hubiera dejado atrás los ejércitos, los pueblos, los rostros blancos que hablaban de civilizar la frontera, seguía llevando dentro el mismo polvo, la misma culpa. Esa tarde, cuando el sol se volvió un disco anaranjado detrás de los riscos, se detuvieron junto a un árbol seco. Ethan preparó el campamento. Nayara, sin pedirlo, reunió ramas y encendió el fuego con sorprendente habilidad. Por primera vez trabajaron en silencio, como si ambos entendieran un mismo idioma sin necesidad de palabras. Cuando la noche cayó, ella se sentó frente al fuego y habló sin levantar la vista. «Un día, cuando me sienta libre, te lo pagaré». Ethan arqueó una ceja. «No tienes que pagarme nada». «Sí», insistió ella con firmeza. «Nadie da algo sin pedirlo después». El vaquero la miró largamente. «Entonces considéralo un préstamo». «¿Y qué esperas a cambio?». Ethan lanzó una ramita al fuego, observando cómo se convertía en ceniza. «Que llegues viva al final del camino». Por un momento el silencio entre ambos se volvió más pesado que la arena. Nayara apartó la mirada, y aunque sus labios no se movieron, una chispa de respeto se encendió en sus ojos. A medianoche, cuando Ethan fingía dormir, escuchó pasos suaves. Abrió apenas los ojos y vio a Nayara de pie, mirando hacia el norte. En su rostro no había odio, sino melancolía. Murmuraba algo en su lengua, una oración que el viento se llevó. Ethan no entendió las palabras, pero comprendió el significado. Estaba hablando con sus muertos. Cuando el amanecer los alcanzó de nuevo, Nayara ya estaba lista para seguir. No preguntó cuánto faltaba ni qué la esperaba. Solo montó en silencio. Ethan pensó que el viaje recién comenzaba. Lo que había creído un acto de compasión se estaba transformando en algo más profundo y peligroso, porque cada paso que daba junto a ella lo alejaba del mundo que conocía y lo acercaba a un destino que ni el desierto podría borrar. El cielo del desierto cambió sin aviso. Lo que hasta hace una hora había sido un día dorado, con el sol resplandeciendo sobre las rocas, se volvió un muro gris y denso. Las nubes se juntaron con la rapidez de una manada en fuga y el viento comenzó a rugir entre los cañones. Ethan lo notó enseguida. Había pasado años leyendo los caprichos del clima, y esa vez, el mensaje era claro. Una tormenta venía con furia. «Tenemos que encontrar refugio», dijo, apurando el paso de su caballo. Nayara lo siguió sin decir nada, su cabello desatado azotándole el rostro. El viento levantaba arena y espinas secas que cortaban la piel como pequeños cuchillos. El aire olía a tierra mojada antes de que cayera la primera gota. A lo lejos, un rayo iluminó el horizonte y el trueno que le siguió hizo temblar el suelo. Cabalgaron hasta divisar una vieja cabaña abandonada, apenas visible entre unos arbustos. Las tablas del techo estaban torcidas y una de las ventanas colgaba de un clavo oxidado, pero era refugio suficiente. Ethan desmontó de un salto y ayudó a Nayara a bajar, pero ella lo apartó con brusquedad. «Puedo sola», dijo, con el tono firme de quien no acepta ni la más mínima muestra de debilidad. El vaquero asintió sin insistir. Entraron justo cuando el cielo se abrió en un torrente de lluvia. El ruido sobre el techo de madera era ensordecedor, como si 1000 tambores golpearan al unísono. Dentro, el aire olía a humedad y abandono. Unas viejas mantas cubrían un catre roto y en una esquina, una chimenea ennegrecida prometía algo de calor. Ethan prendió fuego con astillas secas que llevaba en la alforja. En minutos, una llama tímida comenzó a crecer y la cabaña se llenó de luz danzante. Nayara, empapada, se quedó de pie junto a la pared, temblando levemente. El agua resbalaba por su rostro, pero no parecía importarle. «Ven al fuego», dijo Ethan sin mirarla directamente. «Vas a enfermarte». «Prefiero morir de frío que de confianza», respondió ella con voz baja. Ethan soltó una media sonrisa cansada. «No confíes entonces. Solo caliéntate». Durante un largo rato, Nayara se quedó inmóvil. Luego, como si algo dentro de ella se diera un poco, dio un paso. Después otro.
Finalmente se sentó frente al fuego sin mirarlo, extendiendo las manos hacia el calor. El silencio se llenó con el golpeteo de la lluvia y el silbido del viento que se colaba por las rendijas. Ethan se quitó el poncho mojado, lo colocó junto al fuego y observó cómo el vapor se elevaba en espirales. ¿Siempre eres así de testaruda?, preguntó con suavidad. ¿Y tú siempre das órdenes?, replicó ella. Ethan rió por lo bajo. Tuché. Ella lo observó de reojo. Por primera vez sus ojos no estaban llenos de fuego, sino de algo más difícil de descifrar, cautela mezclada con curiosidad. Pasaron los minutos. Afuera la tormenta rugía, pero dentro de la cabaña la calma era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Nayara se quitó el collar de cuentas que llevaba al cuello y lo colocó sobre el suelo junto al fuego. Las cuentas eran simples, pero su gesto tenía peso. «Esto es todo lo que me queda de mi madre», dijo sin mirarlo. «Si la tormenta nos traga, quiero que lo dejes en la tierra. Que no se lo lleve el viento». Ethan la miró con respeto. «No voy a dejar que nada nos trague». Ella lo miró y por primera vez algo se quebró en su expresión. Era apenas un segundo, una grieta en la muralla de orgullo que había levantado. «¿Por qué te importa?», preguntó apenas audible. Ethan pensó en responder con palabras simples, pero no había respuesta fácil. Tal vez era el cansancio, o la manera en que ella lo hacía sentirse menos solo. Al final solo dijo, «Porque alguien tiene que hacerlo». Nayara bajó la vista. El fuego iluminó su rostro, y por un instante Ethan vio algo que jamás había imaginado. Lágrimas. No eran de miedo ni de debilidad. Eran viejas, retenidas por años, y ahora liberadas por el sonido de la lluvia. Sin decir palabra, él se quitó la manta seca y la puso sobre sus hombros. Ella no lo detuvo, no lo agradeció, pero tampoco lo rechazó. La tormenta continuó toda la noche. Y aunque el viento soplaba con rabia, dentro de la cabaña había una quietud extraña, casi sagrada. Ethan no durmió. Se quedó despierto mirando el fuego reflejarse en los ojos de Nayara, entendiendo que esa noche había cambiado algo en los dos. Cuando el amanecer llegó, el aire era puro, el cielo azul profundo. Nayara salió primero, respirando hondo. El viento movió su cabello y en su mirada había algo nuevo. Ya no solo desafío, sino respeto. Ethan la siguió en silencio. El desierto los esperaba, pero la distancia entre ambos ya no era tan grande. El amanecer los encontró cabalgando otra vez, esta vez bajo un cielo limpio y azul. La tormenta había barrido el polvo del aire, dejando un olor a tierra nueva y a promesa incierta. Ethan y Nayara no hablaron durante las primeras horas. Ambos parecían procesar lo ocurrido en la cabaña. Él todavía podía recordar el brillo del fuego en sus ojos y cómo, por un momento, la dureza de ella había cedido para mostrar una humanidad que no esperaba ver. El camino hacia el rancho se hacía más fácil ahora. Las colinas se volvían suaves y los cactus aparecían como centinelas solitarios a ambos lados. Ethan pensó en ofrecerle comida, pero Nayara había vuelto a su silencio. Montaba con la espalda recta, la vista fija al horizonte, como si el desierto le hablara en un idioma que solo ella entendía. Al mediodía, se detuvieron junto a una quebrada para descansar. Ethan desmontó, encendió un pequeño fuego y comenzó a preparar café. Nayara se sentó a cierta distancia, tallando con una piedra las marcas que las cadenas habían dejado en sus muñecas. ¿Duelen?, preguntó Ethan sin levantar la vista del fuego. «No», respondió ella. «Las marcas no duelen. Lo que duele es lo que significan». Ethan la observó. Había en su voz una tristeza antigua, de esas que no nacen de un solo día, sino de toda una vida. «No tienes que contarme nada», dijo él con suavidad. «Pero lo haré». Nayara levantó la cabeza y lo miró de frente. «No porque confíe en ti, sino porque necesito recordar quién soy antes de olvidarlo». El viento soplaba lento, levantando motas de arena que giraban como humo entre ellos. Nayara comenzó a hablar sin adornos, con la dureza de quien ha repetido su historia 1000 veces en silencio. «Mi padre era Tawari, jefe de los Choconen, una rama de los Chiricahua. Mi madre era curandera, conocía el lenguaje de las plantas y el de los sueños. Cuando era niña, mi padre me prometió que heredaría su espíritu guerrero y la sabiduría de ella. Pero una noche, su voz se quebró apenas. Una tribu vecina, aliada de los blancos, atacó nuestro campamento. Vinieron por nuestras tierras, por nuestros caballos. Y por mí, Ethan apretó los puños. ¿Los mismos que te vendieron? Sí, Nayara asintió lentamente. Me ataron y me llevaron a Tucson. Allí me subastaron como si fuera ganado. Mi madre murió en la emboscada. Mi padre, bajó la voz, mi padre fue herido. Lo dejaron paralizado. El vaquero la observó con una mezcla de rabia y compasión. Entonces, eras hija de un jefe. Lo fui. Sonrió sin alegría. Ahora solo soy una sombra con su nombre. Ethan se acercó un poco.
Por eso me odias. Nayara lo miró sin negarlo. Odio a los que destruyeron mi hogar, y tú te pareces a ellos. El vaquero no respondió. No había defensa posible contra esa verdad. La frontera no hacía distinciones. Todos los hombres blancos eran culpables, de una manera u otra. Pero lo que lo desconcertaba no era su odio, sino lo que ocultaba detrás de él. ¿Por qué no escapaste?, preguntó al fin. Ella suspiró. Lo intenté. 3 veces. Cada vez me atraparon, y cada vez juré que la próxima vez mataría al hombre que me tocara. Lo miró directamente. Cuando te vi en el mercado pensé que serías igual que los otros, que me usarías o me venderías otra vez. Ethan sostuvo su mirada. Y sin embargo sigues aquí, porque todavía no entiendo por qué no me has hecho daño. Ethan miró hacia el horizonte. Tal vez porque no todo hombre tiene que hacer daño para sentirse fuerte. Nayara bajó la vista. Un silencio largo se tendió entre ambos, roto solo por el crepitar del fuego. Cuando habló de nuevo, su voz era más suave, casi un susurro. Mi nombre verdadero no es Nayara. Ese fue el que me dieron los blancos cuando me tomaron. El nombre que me dio mi madre era Tselin, que significa la que escucha a la tierra. Ethan asintió con respeto. Entonces, Tselin, que la tierra siga hablándote. Ella lo miró, sorprendida de que usara su nombre verdadero sin apropiárselo. En ese instante, algo cambió entre ellos. Una línea invisible que hasta entonces los separaba comenzó a desdibujarse. El sol bajaba ya detrás de las colinas cuando retomaron el camino. No hablaron más, pero el silencio ya no era hostil. Era un silencio nuevo, más cálido, lleno de comprensión. Ethan comprendió que no había comprado a una esclava. Había encontrado a una mujer que cargaba consigo la historia de un pueblo entero. Y aunque aún no lo sabía, esa revelación sería el comienzo de una promesa que lo marcaría para siempre. La noche cayó temprano sobre el desierto, trayendo un frío que se colaba por los huesos. Ethan y Nayara se detuvieron cerca de un arroyo seco, donde las sombras de los mezquites parecían custodiar el silencio. Habían cabalgado todo el día sin hablar, pero no porque faltaran palabras. Ambos sabían que cualquier cosa que dijeran podría cambiar lo que estaba creciendo entre ellos. Ethan encendió un pequeño fuego, el tercero desde que habían salido del mercado. La rutina se había vuelto una especie de lenguaje entre los dos. Él encendía la llama, ella traía ramas, él preparaba el café, ella compartía el pan. No era confianza, pero sí una tregua. Una forma de coexistir sin herirse. El viento soplaba suave cuando Nayara rompió el silencio. He pensado en lo que dijiste. Sobre la libertad, Ethan levantó la vista. El fuego iluminaba apenas su rostro, marcando el contorno de su barbilla y el brillo cansado de sus ojos. ¿Y qué pensaste? Que la libertad no se regala. Su voz era firme, pero había en ella una tristeza serena. ¿Se gana o se roba? Ethan asintió. Entonces gánala aquí. Quédate en mi rancho. Trabaja. Vive, y cuando sientas que ya no me debes nada, podrás irte. Nayara lo observó largo rato como si intentara ver si decía la verdad. Luego preguntó con voz más baja. ¿Y si no quiero deberte nada desde ahora? Ethan clavó una rama en la arena y respondió sin mirar el fuego. Entonces haz un trato conmigo. Ella arqueó una ceja. ¿Un trato? Prométeme que no intentarás huir en la noche, ni lastimarme mientras duermo. Y a cambio te prometo que nunca te tocaré sin tu permiso. Ni una sola vez. Nayara lo miró en silencio con una expresión imposible de leer. Afuera el viento se llevó un puñado de brasas, haciéndolas danzar en el aire como luciérnagas rojas. ¿Por qué me ofreces eso?, preguntó al fin. Podrías tenerme como a una esclava. Nadie sabría la diferencia. Ethan levantó la mirada, y en sus ojos no había arrogancia, sino algo más profundo. Porque no quiero una esclava. Quiero paz. Y creo que tú también la buscas, aunque no lo digas. Nayara bajó la vista. Sus dedos jugaban con un hilo suelto de su manta. ¿Y si rompes tu palabra? Entonces, dijo él con absoluta seriedad, podrás matarme. El silencio que siguió fue tan denso que el fuego pareció detenerse. Nayara lo miró, buscando alguna sombra de burla en su rostro. No encontró ninguna. ¿Hablas en serio? Completamente. Nayara respiró hondo y algo en su mirada cambió. No era rendición sino respeto. Se levantó despacio, se acercó al fuego y con la punta de un palo trazó un círculo en la arena. Dentro del círculo colocó una piedra. En mi pueblo, dijo, cuando alguien hace una promesa verdadera, deja una ofrenda al espíritu del fuego. Si rompe esa promesa, el fuego lo encuentra, aunque esté lejos. Ethan asintió y con gesto solemne colocó su navaja dentro del círculo, junto a la piedra. Entonces que el fuego juzgue a quien mienta. Nayara lo observó, sorprendida por su gesto. Luego tomó una pequeña cuenta de su collar, una de color turquesa, gastada por el tiempo, y la dejó junto a la navaja. Así seas, dijo. Por primera vez una sonrisa leve pero sincera cruzó su rostro. El viento se calmó.
El fuego, en cambio, pareció crecer, como si el desierto entero hubiera aceptado el pacto. Ethan la miró a través de las llamas y pensó que nunca había visto a una mujer tan fuerte y tan frágil al mismo tiempo. «Tendrás un lugar en mi rancho», dijo él con voz baja, «no como esclava, sino como igual». «¿Y tú?», respondió ella, «tendrás mi palabra y mi vigilancia. Si mientes, Ethan Graves, sabrás lo que es el filo de mi cuchillo». Él sonrió. «Trato justo». Ambos se quedaron mirando el fuego sin decir nada más. No había romance todavía, pero sí un respeto forjado en fuego y palabra. Afuera, el desierto dormía bajo las estrellas, y dentro de ese pequeño círculo de luz, dos destinos opuestos habían comenzado a entrelazarse. Cuando el fuego se consumió y la noche se hizo silencio otra vez, Nayara habló por última vez antes de dormir. «No sé quién eres, vaquero, pero algo en ti no pertenece a este mundo de hombres que compran y venden almas». Ethan no respondió, solo la miró mientras cerraba los ojos, y pensó que, quizá por primera vez en su vida, alguien lo había visto como realmente era. Y mientras la luna ascendía sobre el desierto, el pacto que sellaron junto al fuego empezó a arder en lo invisible, la promesa de un respeto que pronto se transformaría en amor. El amanecer llegó lento, con el sol trepando sobre el horizonte del desierto como una brasa naciente. Ethan ya estaba despierto, revisando el ganado en los corrales del rancho. Hacía semanas que Nayara vivía allí, bajo aquel trato que habían sellado junto al fuego. No era su esclava, pero tampoco una invitada. Era algo distinto. Dormía en una cabaña separada. Trabajaba desde el alba hasta el ocaso y apenas hablaban más de lo necesario. Pero en cada jornada algo cambiaba. Un gesto, una palabra, una mirada que duraba un segundo más de lo habitual. Ethan había visto muchas mujeres en su vida, en tabernas, en caravanas, en ranchos ajenos. Ninguna era como ella. Nayara no sonreía por cortesía ni bajaba la mirada por miedo. Cada vez que lo miraba a los ojos parecía medir su alma. Y eso, más que cualquier amenaza, lo mantenía firme en su promesa. Aquella mañana, mientras la observaba desde la distancia, la vio domar a una yegua mestiza que nadie había logrado controlar. Nadie se lo había pedido, simplemente lo hizo. «No te acerques», gritó uno de los peones. «Esa bestia no tiene respeto por nadie». Pero Nayara no se detuvo. Sostenía la cuerda con una calma que parecía ancestral. Cuando la yegua se encabritó, Nayara murmuró algo en apache, apenas un susurro. La bestia resopló inquieta, pero no la atacó. Ethan se acercó despacio, observando cada movimiento. En pocos minutos la mujer había logrado lo que ningún hombre del rancho había conseguido. La yegua la dejó subir a su lomo sin resistirse. Ethan soltó una risa incrédula. No sabía que también hablabas el idioma de los caballos. Nayara bajó la vista hacia él con una media sonrisa. «Los caballos entienden el respeto, no las órdenes», Ethan asintió impresionado. Desde ese día, los hombres del rancho empezaron a llamarla la que susurra al viento. Ella no respondió ni aceptó el apodo, pero tampoco lo rechazó. Era un signo de algo nuevo, reconocimiento. Los días siguientes la rutina cambió. Nayara empezó a tomar decisiones por su cuenta y Ethan la dejó hacerlo. Si había que mover el ganado, ella opinaba. Si una tormenta se acercaba, él escuchaba sus advertencias. Poco a poco, sin darse cuenta, el rancho comenzó a girar en torno a esa extraña alianza. Una tarde, mientras ambos reparaban una cerca dañada, Ethan se cortó la mano con un clavo oxidado. Nada grave, pero la sangre brotó enseguida. Nayara dejó sus herramientas y se acercó de inmediato. «Dame tu mano», ordenó. Él dudó, pero obedeció. Ella sacó una pequeña bolsa de cuero de su cinturón, la abrió y vertió un polvo seco sobre la herida. El ardor fue inmediato. Ethan soltó un quejido. «¿Qué demonios es eso?» «Raíz de Osha», respondió con serenidad. «Evita que la sangre se enferme». Ethan la miró en silencio mientras ella envolvía su mano con una tira de tela. Sus dedos eran firmes, seguros, pero también cuidadosos. Cuando terminó, sus ojos se cruzaron. No hubo palabras, solo la certeza de que algo invisible se había fortalecido entre ellos. Al caer la tarde, se sentaron frente al fuego. Ethan le ofreció una taza de café, y ella por primera vez la aceptó. «Tus hombres ya no me miran con odio», dijo Nayara. «Eso es raro. Te ganaste su respeto», contestó él. «Igual que yo». Ella lo observó con esa mezcla de desafío y ternura que solo ella poseía. «¿Y tú? ¿Me respetas porque te gané? ¿O porque aún temes mi cuchillo?» Ethan soltó una leve risa. «Por ambas razones, supongo. Pero sobre todo, porque no conozco a nadie que se parezca a ti». Nayara guardó silencio. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros. Era una noche tranquila, sin viento, sin amenazas. Pero dentro de ambos algo se movía, un reconocimiento mutuo. Dos almas marcadas por el dolor, encontrando en el otro no una amenaza, sino un reflejo. Cuando Nayara se levantó para retirarse,
Ethan la detuvo. Nayara, dijo, no quiero que te sientas prisionera aquí. Ella se giró y sus ojos brillaron a la luz del fuego. No lo estoy, respondió. Al menos no más que tú. Ethan frunció el ceño, confuso. ¿Qué quieres decir? Ella sonrió apenas. Eres libre, pero vives encerrado en tus recuerdos. No hay cadenas más pesadas que esas. Dicho eso, se alejó hacia su cabaña, dejando a Ethan solo con el fuego y sus pensamientos. Esa noche, mientras el desierto dormía bajo la luna, Ethan comprendió algo. Nayara no solo había traído trabajo al rancho, había traído vida, respeto, verdad. Y aunque no lo admitiera aún, también había despertado algo que él creía muerto hacía mucho tiempo, la esperanza. El aire aquella tarde estaba más pesado que de costumbre. Las nubes se arrastraban sobre el horizonte como presagio de tormenta, aunque no de lluvia. Ethan lo sintió en los huesos. Algo se acercaba. Los perros del rancho ladraban sin razón y hasta los caballos inquietos golpeaban el suelo con los cascos. Nayara también lo percibió. Mientras recogía agua del pozo, se detuvo y levantó la cabeza. El viento traía un olor extraño. Cuero viejo, sudor, pólvora. Un olor que conocía demasiado bien. Ethan, llamó con urgencia. No estamos solos. El vaquero salió de la casa con la escopeta colgada del hombro. ¿Cuántos? Preguntó. 5, tal vez 6. A caballo. Sus ojos se estrecharon. Son cazadores. Los he olido antes. Ethan maldijo por lo bajo y le entregó una pistola. Ve a esconderte en el establo. No, respondió Nayara con firmeza. Si vinieron por mí, yo también pelearé. Ethan la miró, sabiendo que discutir era inútil. Había fuego en su mirada, el mismo fuego que vio aquella primera noche cuando la compró en el mercado. Minutos después, el sonido de cascos retumbó por el camino. 6 jinetes aparecieron entre el polvo, liderados por un hombre con chaqueta de cuero negro y barba gris. En el pecho llevaba una estrella oxidada, un cazarrecompensas sin ley. «Ethan Graves», gritó desde lejos. «Entrega a la india y no habrá problemas». Ethan se adelantó unos pasos. «No hay ninguna india aquí que te pertenezca». El líder escupió al suelo. «No me hagas perder el tiempo. Esa mujer tiene precio por su cabeza. $100 de oro. La vendieron una vez, la venderemos otra». Ethan apretó la mandíbula. «Aquí nadie se vende, ni por oro ni por miedo». El silencio cayó como plomo. Luego, un disparo rompió el aire. La bala pasó zumbando cerca del hombro de Ethan. Antes de que el polvo se asentara, él ya había respondido con un tiro certero, derribando al hombre que había disparado. El rancho estalló en caos. Los caballos relincharon, los hombres gritaron, y la pólvora cubrió el aire como una nube infernal. Nayara corrió hacia el granero, tomó el rifle que Ethan le había dado y subió al pajar. Desde allí tenía una vista clara del campo. Cada disparo suyo encontraba su blanco con precisión letal. «A la derecha», gritó cubriendo a Ethan mientras él recargaba. El fuego cruzado duró apenas unos minutos, pero pareció una eternidad. 2 de los cazadores cayeron, otro huyó cojeando. El líder, sin embargo, seguía en pie, buscando un tiro claro. Cuando vio a Nayara en el granero, apuntó directamente hacia ella. Ethan lo vio un segundo antes de que disparara. Sin pensarlo, se lanzó al suelo rodando entre el polvo y devolvió el fuego. La bala del enemigo le rozó el costado, abriéndole una herida sangrante. Aún así, su tiro fue certero. El líder cayó de su caballo, abatido. Cuando todo terminó, solo el viento soplaba entre los cuerpos y el olor a pólvora. Nayara bajó del granero corriendo. Encontró a Ethan arrodillado, con la mano presionando su herida. «Ethan», exclamó arrodillándose junto a él. «Solo un rasguño», dijo entre dientes, intentando sonreír. Ella rompió un trozo de su manta y se lo colocó sobre la herida, con manos firmes y ojos encendidos. «No me mientas», dijo con voz temblorosa. «Te alcanzó. He tenido peores». «Y no siempre has vivido para contarlo», replicó ella furiosa. «No vuelvas a hacer algo así». Ethan la miró sorprendido. Era la primera vez que veía miedo en sus ojos, no por ella, sino por él. «Tenías razón», dijo con voz débil. «Vinieron por ti», Nayara apretó la mandíbula. «No, vinieron por lo que represento. Una mujer libre. Eso asusta más que cualquier bala». Ethan sonrió apenas. «Entonces, los asustamos juntos». Ella lo miró con rabia y ternura. «Eres un hombre necio, y tú, una mujer imposible». Tosió, el dolor le atravesó el pecho. «Buena combinación». Nayara sostuvo su rostro entre las manos, con los ojos llenos de fuego y preocupación. «No te mueras, Ethan Graves», susurró. «No después de todo lo que has hecho». Él cerró los ojos, respirando con dificultad. «No pienso morirme, Nayara. No todavía».
Esa noche, mientras los hombres del rancho enterraban a los atacantes y el cielo se llenaba de estrellas, Nayara se quedó junto a él, velando su sueño. Por primera vez lo llamó por su nombre sin enojo, sin distancia. Y mientras el fuego parpadeaba frente a ellos, comprendió que aquel hombre ya no era su comprador. Era su destino. El rancho se había sumido en un silencio extraño tras el ataque. No era miedo, ni siquiera cansancio. Era la calma tensa que deja el peligro cuando se aleja, pero promete volver. El sol se ocultó tras las colinas, tiñendo de rojo la arena del desierto, y el aire olía a hierro y a fuego apagado. Ethan yacía en la cama de su habitación con el torso vendado y el rostro pálido. La herida no era mortal, pero había perdido mucha sangre. Nayara no se había separado de su lado desde el tiroteo. Le cambiaba las vendas, lo vigilaba cuando dormía y salía solo para cuidar a los caballos o traer agua. Los hombres del rancho notaban el cambio. Nadie se atrevía a comentar nada, pero todos lo veían. La apache que un día llegó encadenada, ahora caminaba por la casa del patrón como si fuera su guardiana. Esa noche la luna se alzaba llena sobre el desierto. El viento traía un murmullo suave, casi como un canto lejano. Nayara estaba sentada junto a la cama, con una manta sobre los hombros, mirando el fuego de la chimenea. Ethan abrió los ojos lentamente. «Aún aquí», murmuró con una sonrisa débil. «Pensé que ya te habías marchado». «Si me fuera», respondió Nayara sin mirarlo. «El fuego de la promesa me alcanzaría». «¿Recuerdas?» Ethan soltó una risa leve que se convirtió en tos. «Sí, el fuego que juzga al que miente. Y tú no mentiste», dijo ella en voz baja. «Arriesgaste tu vida por mí». Ethan la observó con los ojos entreabiertos. «No fue heroísmo, Nayara. Fue instinto. No podía dejar que te arrebataran otra vez». Ella guardó silencio. Se levantó, cruzó la habitación y se detuvo frente a la ventana. La luz de la luna se derramaba sobre su piel cobriza y el resplandor hacía brillar su collar roto. «Toda mi vida he sido posesión de alguien», dijo con voz temblorosa. «Mi tribu, los hombres blancos, los cazadores. Y aun cuando creí ser libre, seguía huyendo del pasado». Ethan intentó incorporarse, pero ella lo detuvo con una mano. «No te muevas», le dijo con suavidad. «Escúchame primero». Ella se giró con los ojos fijos en los suyos. «Nunca creí que un hombre pudiera cumplir su palabra sin pedir algo a cambio. Pero tú lo hiciste. No me compraste con miedo, sino con respeto». Ethan bajó la mirada. «No hice nada que no debiera». «Sí lo hiciste», replicó ella. «Me diste algo que ningún hombre me había dado». Elección cruzó el cuarto y se arrodilló junto a él. Tomó su mano entre las suyas, ásperas por el trabajo, cálidas por el fuego. «Podría irme ahora», dijo. «Nadie me detendría. Podría desaparecer en las montañas y volver con los míos. Pero no lo haré». Ethan la miró confundido. «¿Por qué?» Nayara respiró hondo. «Porque mi espíritu ya no está en las montañas. Está aquí, contigo». El silencio se volvió tan denso que solo se oía el crepitar del fuego. Ethan sintió que las palabras lo atravesaban más que cualquier bala. «Nayara», susurró. «No tienes que decir eso». Ella negó con la cabeza. «No lo digo por obligación, lo digo porque es verdad». Su voz se volvió un susurro tembloroso. «Si sigues queriendo comprarme, hazlo como esposa». Ethan se quedó inmóvil. Aquellas palabras no eran un juego, eran una declaración ancestral, sagrada. En el mundo apache, ofrecerse como esposa era entregar el alma entera. «No quiero comprarte», dijo él con voz ronca. «Quiero que te quedes porque tú lo elijas». «Entonces eso hago», respondió ella. «Elijo quedarme». Se miraron por un largo momento, sin tocarse, sin hablar. Afuera el viento soplaba entre los árboles secos y un coyote aulló a la luna. Era como si el desierto entero escuchara su juramento. Ethan alzó su mano herida y la colocó sobre el corazón de Nayara. «Prometo protegerte, no con cadenas, sino con mi vida». Ella apoyó su frente contra la suya. «Y yo prometo no abandonar tu fuego mientras me necesites». Por un instante el mundo se detuvo. La promesa flotó entre ellos como un lazo invisible, sellando un destino compartido. Esa noche, cuando Nayara se quedó dormida a su lado, Ethan comprendió que el amor no había nacido de la ternura, sino de la verdad, y que las heridas, las suyas, las de ella, las del pasado, eran el precio del juramento más puro que podía existir. Esa fue la noche en que dejaron de ser amo y prisionera. Desde entonces fueron llama y sombra del mismo fuego. El amanecer llegó sin prisa, derramando su luz dorada sobre el desierto. El aire olía a tierra nueva y a promesa. Tras la larga noche del juramento, Ethan despertó sintiendo algo distinto. No el peso del dolor, sino la ligereza de haber sobrevivido y de no estar solo. Nayara estaba junto al fuego, avivando las brasas con una rama. Llevaba el cabello suelto y los primeros rayos del sol lo hicieron brillar como cobre pulido. Cuando Ethan intentó incorporarse,
Ella lo miró sin hablar. No había ternura ni distancia, solo certeza. Dijiste que me protegerías con tu vida, le recordó suavemente. Pero para proteger primero hay que vivir, él sonrió débilmente. Estoy trabajando en eso. Nayara se levantó y salió de la casa. Ethan la siguió con la vista. Afuera, el desierto se extendía hasta donde alcanzaba la mirada, un mar de arena y silencio. Y en medio de esa inmensidad comprendió que lo que había entre ellos ya no podía encerrarse en palabras o deudas. Era algo sagrado. Poco después, ella regresó con un pequeño objeto envuelto en piel. Lo colocó sobre la mesa. Esto pertenecía a mi padre, dijo. Un jefe que murió sin rendirse. Mi madre lo enterró con su lanza, pero guardó su talismán. Dicen que quien lo lleve no pierde su camino. Ethan lo tomó con respeto. Era un colgante de hueso tallado en forma de media luna. ¿Por qué me lo das? Porque el camino ya no es mío, dijo Nayara. Es nuestro. Él la miró, sintiendo un nudo en la garganta. No necesitaban un sacerdote, ni testigos, ni papeles. Ambos sabían que aquel era el momento. Salieron al exterior. El cielo empezaba a teñirse de rosa y el viento jugaba entre los matorrales. Ethan caminó hasta el centro del corral, donde la tierra estaba marcada por los cascos de los caballos, y allí se detuvo. Nayara se acercó con paso firme, descalza, sin adornos, solo con su collar roto y una rama de salvia en la mano. Entre mi pueblo, dijo ella, cuando un hombre y una mujer se eligen, no hay cadenas ni palabras. Solo se mira al otro y se pregunta, ¿caminarás conmigo hasta el final? Ethan dio un paso al frente. Caminaré contigo hasta donde haya sol, respondió. Y cuando el sol se apague, seguiré buscándote en la oscuridad. Nayara lo observó un instante que pareció eterno. Luego, con la rama de salvia, dibujó un círculo en el suelo y lo invitó a entrar. Entonces el fuego será testigo. Dentro del círculo, los dos se tomaron de las manos. Ethan colocó el colgante sobre su pecho. Ella, a cambio, deslizó en su dedo un anillo simple de plata que había encontrado en su habitación, uno que perteneció a su madre. Desde ahora, susurró Nayara, no seremos dos nombres separados. Seremos lo que el viento no puede borrar. Ethan la abrazó. No fue un gesto apasionado, sino reverente. En su abrazo cabía toda la historia que los había traído hasta allí. La compra, las promesas, las heridas, el respeto y el amor nacidos sin permiso. El sol cruzó el horizonte justo entonces, bañándolos en un resplandor dorado. Y entre ese fulgor, el desierto pareció guardar silencio, como si comprendiera la magnitud de lo que estaba presenciando. Nayara apoyó su frente en el pecho de Ethan y murmuró, «El fuego de la promesa aún arde, y arderá mientras tú sigas a mi lado», respondió él. Durante el resto del día, nadie habló del matrimonio. No hubo celebración, ni música, ni vestidos blancos. Solo trabajo, como siempre. Pero los hombres del rancho lo notaron. Ethan tenía una luz distinta en los ojos, y Nayara ya no caminaba como extranjera, sino como dueña de la tierra que pisaba. Esa noche, cuando el sol se escondió detrás de las colinas, se sentaron juntos frente al fuego. Ethan, con una sonrisa tranquila, rompió el silencio. «Cuando te compré pensé que te estaba salvando». Nayara sonrió mirando las llamas. «Y yo creí que era tu prisionera». «Pero ninguno de los dos tenía razón, ¿no?», preguntó él. «No, nos estábamos comprando el uno al otro», respondió ella. «Solo que no lo sabíamos». Ethan la miró con ternura. «Entonces supongo que fue el mejor trato que hice en mi vida». Ella apoyó su cabeza en su hombro. «Y el único que nunca romperás». El fuego crepitó. Afuera, el viento del desierto silbaba entre las piedras, pero dentro del rancho solo reinaba la paz. El hombre que una vez compró a una esclava y la mujer que una vez fue prisionera, ahora eran marido y esposa bajo el mismo cielo, con el alma unida por una promesa que ni el tiempo ni la muerte podrían romper, y así, al amanecer, el fuego que los unió se convirtió en leyenda.